Santo, ¿verdad? O sea, es un regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede temer a Dios o tener ese temor santo, reverente, ese temor por amor y no por miedo, si no se tiene al Espíritu Santo. Entonces, por medio del Espíritu Santo aceptamos la vida de Jesús en nosotros, ¿verdad? La presencia de Jesús en nosotros. Y en nosotros lo amamos, pero lo amamos temiendo y reverenciando y agradando en todo al Padre. Entonces vamos a ver eso por un lado, el temor, la definición de temor, que fíjense que es un temor a algo que puede suceder en el futuro. ¿A cuál sería entonces el temor que tenemos los hijos de Dios a Dios? ¿Qué es lo que podemos temer en el futuro? Su ira, su castigo. Por otro lado está la definición de la palabra miedo, que es distinta a temor. Miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Entonces ya en el miedo hay angustia. En el temor de Dios no queremos que suceda una consecuencia, pero no tenemos angustia. Tenemos respeto y tenemos amor. Entonces hay una diferencia entre temerle a Dios y tenerle miedo. Una segunda acepción de la palabra miedo es recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Entonces, bueno, por un lado yo quería como contrastar esas dos cosas, lo que es el temor y lo que es el miedo. Entonces, ¿qué significa tener temor de Dios? Bueno, podemos diferenciar en qué es el temor de Dios para un no creyente y qué es el temor de Dios para un creyente. Para un no creyente, el temor de Dios es temer el juicio de Dios, si es que lo tiene, ¿no? Es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna con Dios. En cambio, para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es el reverenciar a Dios. Y leemos en Hebreos 12, no busquen la Biblia, está conmigo. En Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor que el Señor es, y que puede denotarlo en su ira, a eso nosotros le tenemos temor, al menos yo le tengo temor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Entonces, en Proverbios 1:7 dice, se declara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si tenemos temor a Jehová, ¿verdad? Comprendiendo quién es el Señor, podemos comenzar a ser sabios. Pero entonces necesitamos primero ese temor para obtener esa sabiduría, ¿no? Y bueno, y queremos adquirir una verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque es importante tener una sabiduría, porque estamos viviendo una vida, ¿verdad? Y si esa vida la vivimos con sabiduría, cometeríamos menos errores de los que a veces cometemos. Por ejemplo, entre una de las cosas, si tenemos sabiduría que viene de ese temor de Dios, vamos a seguir la ley. Que claro, para ningún hombre eso es algo posible, porque sabemos que somos pecadores, pero si faltamos, le pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con el Señor. Entonces somos sabios también si pensamos o si estamos buscando no perdernos y lograr la vida eterna en el Señor. Entonces la verdadera sabiduría solo procede del entendimiento de quién es Dios, que es santo, es justo y es soberano.
Vemos en Deuteronomio 10, 12, que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, el temor de Dios es la base para nuestro andar en el camino con Dios, en esa comunión con Dios, para servirle, para amarlo. O sea, muchas veces se tiene la tendencia a minimizar ese temor de Dios de los creyentes, interpretándolo solo como que temor de Dios es respetarlo nada más. Entonces, sí, en efecto, a Dios hay que respetarlo, pero también, o sea, la misma palabra nos dice en muchos sitios de la Biblia que le debemos un temor a Dios. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye entender lo mucho que Dios aborrece el pecado. Porque Dios ama al pecador, pero el pecado no. Recuerden ustedes que el pecado es maloliente, está relacionado con la letra de la Biblia, y más bien las alabanzas al Señor están relacionadas con ese olor grato que sube hacia Dios, ¿verdad? Ese incienso grato que sube hacia Él. Entonces está esa oposición, ¿no? En Hebreos 12:5 dice, allí se describe la disciplina de Dios hacia el creyente. Y dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido. O sea que por un lado, sí, el Señor reprende y el Señor castiga. Como un padre amoroso, sí, pero sí castiga. Sigue en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Que precisamente por esa condición de hijos es que Dios nos castiga. Porque si fuéramos bastardos, no somos hijos, no nos castigaría, como dice aquí en la palabra. Aunque es hecha en amor, ese castigo y esa reprensión del Señor está hecha en amor, aún así es algo para temerse. Como hijos, el temor a la disciplina de nuestros padres se espera que prevenga las malas acciones. Lo mismo debe ser de verdad en nuestra relación con Dios. Debemos tener su disciplina y por lo tanto buscar el vivir nuestras vidas de tal manera que se lo agradezcamos, que le agradezcamos esa disciplina. Los creyentes no deben tener miedo, que era la otra definición que di, en la que hay una angustia, ¿no? No debemos tener miedo de Dios. No tenemos razón para tenerle miedo. Tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Eso lo vamos a ver después en Romanos 8. Tenemos su promesa de que nunca nos dejará o nos desamparará en Hebreos 13:5. El temer a Dios significa tener tal reverencia por Él, que esta reverencia tenga un impacto en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. El temor de Dios es reverenciarlo, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. O sea que este temor de Dios debe cambiar nuestro camino, nuestra manera de vivir. Ahora, haciendo un paréntesis personal, yo sinceramente, no es que lo digo como paréntesis personal, yo sí le tengo miedo al infierno. Y ese miedo es angustioso, o sea, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero estar allí cuando venga la ira de Dios, yo quiero irme en el arrebatamiento
Y todo eso porque me da miedo a mí particularmente. Cierro paréntesis. En 1 Pedro 1:7, 17 leemos: y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es la peregrinación? Nuestra vida. Conducidos en temor en nuestra vida. Porque si tenemos ese temor reverente y amoroso hacia el Padre y a salirnos de la ley, entonces tendremos otra mirada hacia el pecado. Nos dará temor cometer el pecado porque sabemos que no estamos saliendo. Entonces el miedo a Dios, repito, es diferente a temor a Dios. En el temor de Dios hay una conciencia continua de que Dios nos observa, de que Dios nos está viendo. Eso está en muchas partes de la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. O sea que aún en el infierno, la gente no está fuera de la mirada del Señor. Amén. En Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron y su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice Jehová. Por un lado, entonces hay una conciencia de que Dios nos está mirando continuamente. Segundo, nuestros secretos, Él los va a sacar a la luz. Está también en varios sitios de la palabra, por ejemplo, en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. También en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que dijisteis en tinieblas, a la luz será oído, y lo que hablasteis al oído en las alcobas será pregonado en las azoteas. Entonces no hay nada escondido, absolutamente nada a los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Entonces, sabiendo esto, teniendo conciencia de esto, ¿qué debemos cambiar? Porque es importante temer a Dios. Entonces ya vimos, por un lado, para tener sabiduría, eso es una promesa. En Proverbios 1:17, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, tenemos temor de Jehová y podemos tener sabiduría. O sea, ya hay una promesa. Por otro lado, ¿por qué hay que tener temor del Señor? Para vencer el pecado. En Proverbios 16:6 vemos: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. También encontrar una fórmula para huirle al pecado, a mí me parece bastante interesante, ¿verdad? Y eso, en la palabra lo dice, que con el temor de Jehová nos apartamos del pecado. Tercero, ¿por qué debemos tener temor de Jehová? Para experimentar una fuerte confianza para vivir en confianza. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y sus hijos tendrán lugar de refugio, donde refugiarse. También, cuarto, para no afanarse para el día de mañana. Fíjense todas las ventajas del temor de Jehová. Mateo 6:25. Por tanto os digo, dijo Jesús, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Salmo 23, que es tan conocido, tan querido, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. También podemos conocer los secretos del Señor con el temor de Jehová.
El Salmo 25:14, el secreto de Jehová es para todos los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, por un lado, Él nos mostrará sus secretos y por otro lado nos hará conocer su pacto. Cuando tenemos temor de Dios podemos entender cosas inentendibles de Dios, cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, hay un pastor, no recuerdo el nombre del pastor, a quien yo escuché que estaba hablando del el tsunami que hubo en Indonesia, creo que fue en el 2004 o algo así. En ese tsunami, la mayoría de los muertos fueron niños. Uno se puede preguntar, bueno, Dios, ¿por qué tú hiciste eso? Porque Dios está en control de todas las cosas. Bueno, este pastor dice que él tuvo una revelación donde Dios le dijo: Indonesia es un país musulmán. Estos niños hubieran crecido, todos se hubieran perdido en esas almas, llevándoselas antes. El Señor recuperó esas almas para él. Entonces, una cosa que uno la ve como una injusticia resulta ser algo positivo para esas almas. Entonces, eso fue como una revelación que Dios le dio a ese pastor que está en temor de Dios. Que podemos tener acceso a misterios, a cosas que de otra manera no entenderíamos. Pero hay la promesa que en el temor de Jehová podemos entender sus misterios. Para que nos vaya bien en la vida, Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios te hablarán engaño. Fíjense que aquí además está asociado el que nos vaya bien con el cuidado de lo que hablamos. Bueno, y finalmente, miramos el Deuteronomio, fíjense lo que dice 32-39. Ved ahora que yo, este es Jehová, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y si Dios se nos hace con el hombre, ¿quién va a rogar por el hombre? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esto lo podemos voltear. Y si Dios está contra nosotros, ¿quién por nosotros? Es una bella declaración, ¿verdad? Pero si la ponemos al revés, o sea, se la volteamos al revés, si Dios se enoja con nosotros y Dios no está con nosotros, ¿quién va a estar a nuestro favor? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en Romanos 8:31 al 39 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, ese pasaje es bastante conocido, ¿verdad? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros vivimos confiados en la sangre y en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Fuimos reconciliados con su sangre. O sea, lo bendecimos por habernos santificado y por habernos justificado. Hijitos, dice en Juan, si hubiésemos pecado,
si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el cual se dio en propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y si estamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, gózate porque eres justo y eres de Él. Témele, sí, témele a Él. Sé sabio, pero gózate sabiendo que Él te ama a ti mucho, mucho más de lo que tú jamás pudiste imaginar. Muy bien, hijo, hija, oveja de Dios, recuerda, nadie, pero nadie te arrebatará de su mano. Juan 10:27, dijo Jesús, qué bello, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué fuerte, ¿no? Mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén.